pequeño vaso, es algo importante hablar de esto, en especial su relación con el Alzheimer, porque estos pacientes, generalmente los médicos, cuando veían lesiones de este tipo en los estudios de imagen, pues no les daban la debida importancia. Decían, pues no hay una manifestación clínica evidente, no hay algo que nos esté diciendo que esté pasando algo, no hay ningún problema, son lesiones que ya tienes, lesiones que no se le van a quitar, no tenemos que hacer nada. Ahora sabemos que pues sí hay mucho que hacer en este tipo de pacientes, porque pues, estos pacientes terminan en demencias, principalmente pues, el tema de hoy, la demencia de tipo Alzheimer. Aquí pues hay factores de riesgo que nosotros debemos controlar en estos pacientes, como es la hipertensión. Es la diana terapéutica principal en estos pacientes cuando hablamos de enfermedad de pequeño vaso. Tiene criterios, vamos a ver qué tipo de lesiones, vamos a ver que engloban todo esto de la enfermedad de pequeño vaso cerebral, y pues con el desarrollo se va hacia un deterioro cognitivo, pero también se relacionó mucho con la enfermedad de Alzheimer, dado que los mecanismos fisiopatológicos que se comparten entre la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de pequeño vaso nos da como resultado un paciente con demencia, ya sea con demencia de tipo vascular, demencia tipo Alzheimer, o inclusive un overlap entre las dos entidades en el cual no sabemos distinguir entre cuál es cuál. ¿De acuerdo? Así. Ok, es causa del 20 a 25% de los CVCs, y bueno, cuando nosotros hablamos del caso de las demencias, pues 10 al 20% de los adultos van a tener infartos silentes, es decir, nosotros no vamos a tener una clínica, pero vamos a encontrar estas lesiones que se han manifestado como complicaciones de las entidades que los pacientes tienen, principalmente hipertensión, diabetes, tabaquismo. Ahorita vamos a ver algunos factores de riesgo que nos van a llevar a esta entidad. Ahora, casi el 100% de los adultos mayores de 90 años tiene evidencia de una enfermedad de pequeño vaso cerebral, ya sea una lesión en sustancia blanca, ya sea una hemorragia, microsangrados, lesiones con espacios perivasculares alargados, que vamos a ver más adelante en la siguiente. Ok, tenemos dos tipos de factores, los modificables y los no modificables. Entre los no modificables, el más importante, como habíamos visto en las ponencias anteriores, es la edad. Entre más edad, con mayor esperanza de vida actualmente en nuestro país, pues vamos a tener más desarrollo por el tipo de estilo de vida y las patologías que son prevalentes en nuestra población. Y pues de los modificables, pues la reserva cognitiva es muy importante para los pacientes, porque entre mayor reserva cognitiva, menor progresión de la demencia. Va a estar la progresión, sí, pero vamos a tener una reserva que va a lograr un equilibrio, como habíamos visto en las ponencias pasadas. ¿Qué es importante aquí? La diabetes, el uso de tabaco, la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión, son los factores modificables que más van a impactar en nuestros pacientes y van a desarrollar enfermedad de pequeño vaso. Ok, así. Esta diapositiva lo que nos ejemplifica es justamente eso, lo que son los factores de riesgo modificables y no modificables. Entre ellos lo más importante es el envejecimiento. Sin embargo, pues también tenemos mecanismos que nos van a ayudar, que nos van a llevar más bien a la regulación, a la alta de la producción de beta-amiloide. Sabemos que la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer y de otros tipos de demencia es la acumulación de placas de beta-amiloide y la formación de ovillos neurofibrilares. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque la hipoxia y la hipoperfusión y la inflamación vascular van a causar daño que van a regular el beta-amiloide a la alza y van a disminuir la eliminación del beta-amiloide. Vamos a tener factores modificables como es el tabaquismo, la apnea obstructiva y algunos nuevos que son dianas terapéuticas en estos pacientes, como es la hiperlipidemia y un antecedente de una infección por COVID-19. Entonces, que estos pacientes van a tener aterosclerosis, principalmente vamos a ver más adelante en qué situaciones y en qué sitios anatómicos, pero pues seguimos viendo que la edad es lo más importante a tomar en consideración en estos pacientes. Hay otras condiciones que nos pueden llevar a una enfermedad de pequeño vaso cerebral y también obviamente a una demencia, como es la angiopatía amiloide cerebral, la acumulación del beta-amiloide, condiciones genéticas, una posradiación y pacientes con vasculitis, en especial los pacientes más jóvenes, menores a 50 años, que ya estamos viendo que tenemos demencia en los pacientes que pues usualmente no estaban desarrollando este tipo de cuadros. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Aparecen estas lesiones que son microsangrados, infartos establecidos,
espacios perivasculares como este, y esto que causa inflamación, migración, disrupción de la barrera hematoencefálica, que nos va a llevar a una degeneración valeriana, que va a alterar todos los mecanismos y nos va a llevar a estrés oxidativo, nos va a llevar a una desregulación, una producción de beta-amiloide y pues infartos establecidos, lesiones de sustancia blanca, espacios perivasculares alargados y una disfunción de las neuronas en nuestro cerebro. Bueno, ¿cuáles son las lesiones que vamos a ver en la enfermedad de pequeño vaso? Pues son las lesiones de sustancia blanca, un infarto subcortical pequeño reciente, son lesiones menores a 20 milímetros que se encuentran en sitios estratégicos. Estos nos pueden causar síntomas o no, pero puede estar en nuestros pacientes. Lesiones lacunares de presunto origen vascular que tienen la misma intensidad que el líquido en otras secuencias, tienen un tamaño entre 3 milímetros y 15 milímetros de diámetro y se van a ver hiperintensos en FLAIR y en T1, y estos pues se van a relacionar con presuntos procesos de un infarto cerebral pequeño, silente. Las hiperintensidades de sustancia blanca no son infartos per se, pero son lesiones que se dan por isquemias transitorias y por fenómenos de desregulación, ya sea tabaquismo, la hipertensión o una estenosis intracraneal secundaria a una aterosclerosis. La siguiente. Las otras lesiones son los espacios perivasculares, es decir, estos ya dejaron una cicatriz secundaria a un infarto lacunar, un subcortical o un microsangrado y se llenaron de líquido. Estos, si se elongan, pues se van a estar relacionando con lo que es el deterioro cognitivo entre más se acumulen en los pacientes. Y por último, en el SWAN o el ecogradiente vamos a ver sangrados, es decir, estos microsangrados vasculares que se van a manifestar en estas lesiones, en este tipo de secuencias, o que vamos a ver como acumulación de hemosiderina, causan alteraciones de la cognición entre más se acumulen, y estos son más comunes en pacientes hipertensos y más jóvenes. La siguiente. Ok, bueno. Dentro de la clínica vamos a poder tener algo que puede ser parálisis motora pura, un síndrome sensitivo puro, pero podemos tener ningún síntoma. Es decir, nuestros pacientes le hacemos por cualquier otro motivo una resonancia magnética, los valoramos, vemos la resonancia y pues no tienen síntomas, no tienen clínica, pero tienen lesiones de enfermedad de pequeño vaso cerebral. ¿Qué pasa? Que si tú les haces a esos pacientes un Mini-Mental, una evaluación cognitiva, va a haber esos pequeños datos de un deterioro cognitivo leve en el cual el paciente es funcional, pero pues ya tiene evidencia objetiva de que algo está fallando dentro de su cabeza. Siguiente. Okay. Y dentro de todo esto vamos a tener los síntomas que ya vimos que se relacionan con la demencia, como es la apatía y la depresión, otros síntomas neuropsiquiátricos que pueden llevarnos a psicosis, problemas de la marcha. Todos los mecanismos que explicamos nos van a llevar a esto de una manera u otra. ¿Por qué? Porque estos pacientes, entre más acumulen daño, más deterioro cognitivo van a tener y más evidente se va a hacer. ¿Vale? La siguiente. Okay. Ahora, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de pequeño vaso cerebral se ha relacionado en estudios en los cuales pues al principio se pensaba que solamente los pacientes con enfermedad de pequeño vaso cerebral iban a tener una demencia de tipo vascular. Sin embargo, en estudios que se han hecho recientemente, las hiperintensidades, los microsangrados y los infartos lacunares se han relacionado estrechamente con una producción elevada de beta-amiloide, una desaparición de la proteína tau, el líquido cefalorraquídeo cuando se hacen estudios, y pues una desregulación en la eliminación del beta-amiloide, lo que va a causar pues que la fisiopatología del Alzheimer, en especial en los pacientes con mutaciones de ApoE-TETA3, ApoE-TETA4, pues el ApoE, nos lleve a una patología que es, dentro de los criterios clínicos, una enfermedad de Alzheimer. Y cuando nosotros llevamos a los pacientes a autopsia, efectivamente se confirma el diagnóstico o hay un overlap, hay una combinación de una demencia mixta en el cual se alteran tanto las funciones cognitivas, las funciones de memoria, que son muy prevalentes en el Alzheimer, y las funciones ejecutivas y las funciones del juicio, que están en la corteza prefrontal, que son las que más se deterioran en la demencia vascular. Ahora, frecuentemente coexisten porque la fisiopatología es muy similar entre las dos enfermedades. Entonces esto nos ha llevado a pensar que
que los pacientes con demencia de tipo vascular también pueden terminar con una enfermedad de Alzheimer sobreagregada, o los pacientes que tienen una disposición de una enfermedad de Alzheimer con una alteración en las mutaciones de los genes de la APO, pues van a terminar en una demencia de tipo vascular por el mismo mecanismo que nosotros estamos estableciendo tanto en la enfermedad del pequeño vaso como en la enfermedad de Alzheimer. Okay. Ahora, el envejecimiento es la base de lo que es la enfermedad de Alzheimer, no tanto porque nosotros vamos a envejecer y nos va a dar Alzheimer a todos, no, porque la expectativa de vida ha aumentado y los mecanismos de las personas predispuestas se ponen de manifiesto, que antes no pasaba porque las personas no vivían tanto. Sin embargo, pues si nosotros lo combinamos con los mecanismos de la enfermedad de pequeño vaso, como la hipertensión descontrolada, pacientes que desarrollan encefalopatía de Binswanger, infartos lacunares o microsangrados cerebrales, nos va a llevar en combinación a una enfermedad de Alzheimer por los mismos mecanismos fisiopatológicos que ya explicamos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver cualquiera de los cambios de la enfermedad de pequeño vaso o de gran vaso. Los infartos cerebrales nos van a alterar la mecánica y la fisiología normal del funcionamiento cerebral. Sin embargo, dentro de la enfermedad de pequeño vaso, estos múltiples infartos, infartos lobares, lacunares, microsangrados, nos van a llevar a una demencia vascular isquémica subcortical o una enfermedad multiinfarto que se va a traducir a largo plazo por la acumulación de daño en una demencia. Ahora, es nuestro trabajo ya como clínicos diferenciar en este tipo de demencia si es una demencia de tipo vascular o una enfermedad de Alzheimer, pero sí pues una sospecha clínica, inclusive clasificarlo como una demencia mixta, esto pues relacionado a los pacientes que están en descontrol. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Ya les había platicado, desregulación con una producción de beta-amiloide a la alza y un drenaje del beta-amiloide a la baja, junto con la desaparición del transportador, que es la proteína tau, nos va a llevar a mecanismos de inflamación, de estrés oxidativo en estos pacientes y, por ejemplo, la aterosclerosis, en especial en el polígono de Willis, nos va a llevar a hipoxia, hipoperfusión, producción de beta-amiloide y que todos estos mecanismos se activen para que nos lleve un paciente al deterioro cognitivo que vamos a estar observando y valorando en ellos. Ahora, dentro de las lesiones más importantes de la enfermedad de pequeño vaso que nos van a llevar a una demencia o una enfermedad de tipo Alzheimer están los infartos lacunares. En este estudio que se hizo en el 2014, investigaron pacientes que tenían una mutación de ApoE4, en el cual pues igual el mismo mecanismo de reducción del aclaramiento del amiloide, que se acumula demasiado el beta-amiloide cerebral, pues nos va a llevar a una patología que nos va a llevar o a una demencia vascular o una demencia de tipo Alzheimer o a las dos, ¿sale? Y pues ellos encontraron pues que la presencia de infartos lacunares se asoció con niveles altos de A-beta-42 en la demencia vascular relacionada a la enfermedad de Alzheimer, niveles altos de A-beta-40 y niveles bajos de tau en líquido cefalorraquídeo en estos pacientes. La enfermedad de pequeño vaso cerebral que es importante en estos pacientes pues son los microsangrados. Entre más microsangrados, más sospecha pues de generación de amiloide. Inclusive estos pacientes se pueden asociar, ya buscándolo bien, a una angiopatía amiloide cerebral que también te va a llevar a un tipo de demencia, ya sea vascular, Alzheimer o las dos. Ellos encontraron pues que incrementos de tau de líquido cefalorraquídeo y atrofia hipocampal eran marcadores de enfermedad de Alzheimer que se encontraban en los pacientes que encontraron microsangrados durante su valoración. Y por último pues la atrofia cerebral global, que es algo que se ve en los pacientes con Alzheimer, con fenotipo que nosotros encontramos cuando hacemos estos estudios, pues vemos el cerebro de una persona normal, el cerebro de una persona con Alzheimer, como tiene esta atrofia hipocampal. Pues en el estudio LADIS demostró que hay una estrecha relación en la reducción del volumen cerebral y el deterioro cognitivo, que pues son marcadores que ya se han visto en la enfermedad de Alzheimer. Este estudio, el LADIS, se publicó en Neurology en el 2012 y desde entonces se conoce, bueno, esta relación entre la atrofia global y el desarrollo de demencia, en especial en la demencia tipo Alzheimer. Okay.
Bueno, ya habiendo hablado de eso, pues hay distintas interacciones que nosotros podemos tener en nuestros pacientes, intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. No hay ninguna establecida que sea totalmente efectiva. Y como dicen por ahí, cuando hay muchos tratamientos es que ninguno es efectivo totalmente. Entonces, pues nosotros tenemos muchas dianas terapéuticas para estos pacientes. ¿Qué es lo principal? El control de la presión arterial en estos pacientes. Es importante y imperativo porque esa es la fisiopatología principal de la enfermedad del pequeño vaso cerebral. ¿Cuál es la meta? Pues bueno, tenemos el estudio SPS3, el cual se hizo en el 2011, en el cual la meta terapéutica fue una presión sistólica de menos de 130 versus una reducción de 150. Ellos observaron una mejora significativa en los pacientes en los que hubo una presión menor a 130 y en especial el riesgo de microsangrados. Bueno, la siguiente. Entonces, en la guía americana del 2021 de la Asociación Americana del Corazón, se quedó como una meta en estos pacientes de menos de 130-80 para el control, para evitar una progresión de la enfermedad de pequeño vaso. ¿Por qué no hablo específicamente de una meta para el Alzheimer? Porque esta es para cualquier tipo de demencia en estos pacientes, menos de 130-80. La siguiente. Igual en la guía europea que se publicó en el 2021, ellos también recomendaron que el tratamiento con cualquier tipo de antihipertensivo, mientras lo llevemos a menos de 140-90, es lo que va a evitar que se extiendan las lesiones del pequeño vaso cerebral y por ende pues controle mejor la progresión del paciente hacia una demencia tipo Alzheimer. La siguiente. Ok. En el estudio ASPRI que se hizo en el 2021, en el 2019 y se publicó en el 2021 en la guía europea, lo que vieron es que la terapia antiplaquetaria, que es algo que nosotros hacemos mucho cuando buscamos prevención secundaria en los pacientes, ya que tuvieron un infarto o en una prevención primaria, pues no demostró una mejoría en la progresión de los síntomas, sino más bien demostró que se incrementaban las hemorragias intracraneales y la muerte por cualquier causa. Entonces, en estos pacientes que tienen una enfermedad de pequeño vaso cerebral, no se les da aspirina ni ningún antiagregante plaquetario porque no es efectivo. Sin embargo, si ya tuvieron un infarto, se les da por otro motivo. Pero de primera intención no nos ayuda a mejorar el cuadro cognitivo de nuestros pacientes, así, a pesar de que tengan un factor de riesgo cardiovascular muy alto. Muy bien. De las estatinas, pues es otra diana terapéutica en estos pacientes. El control de los lípidos, en especial del LDL, dentro de los pacientes con enfermedad de pequeño vaso cerebral, pues es lo que nos lleva a la pauta para una mejoría de la aterosclerosis intracraneal y que no haya progresión de nuestra enfermedad. Ahora, los pacientes, en este estudio que se publicó en el 2018, se usó rosuvastatina 10 miligramos, que es una dosis baja, no es de alta intensidad, como los 40 o 80 que nosotros, como los 20 o 40 que usamos en los pacientes con infarto cerebral, con una presión de menos de 140-90 para que no fuera un sesgo cognitivo. Pues estos pacientes pues no hubo un cambio significativo en la mejora de los síntomas, pero al siguiente, lo que sí observaron es que disminuía la prevalencia de infartos lacunares. Aquí esta es del placebo y esta pues con las estatinas, y no hubo una diferencia estadísticamente significativa en lo que es el control de los microsangrados, pero sí de lesiones de sustancia blanca. Vamos a hablar también de este estudio de 2014 en el que usaron 100 pacientes sin infartos cerebrales previos. Ellos también les dieron estatinas para disminuir el LDL y lo que encontraron fue que en el apartado mental de la demencia, en el control en los pacientes que no tenían infartos cerebrales previos, hubo una mejoría en el mini mental. O sea, no hubo un empeoramiento en los pacientes que usaban estatina antes de tener un infarto cerebral, en cambio en el mini mental de 0.63, y en los pacientes que no usaban estatinas y que tenían un descontrol del LDL y el colesterol, pues sí hubo un cambio en el mini mental luego de que presentaron un infarto cerebral, que fue estadísticamente significativo. La siguiente. Entonces, ¿qué hizo la Sociedad Europea en su guía del 2021? Pues no lo recomiendan como un tratamiento de primera línea, pero sí reconocen que el control de lípidos puede mejorar todos los síntomas de lo que es la enfermedad del pequeño vaso cerebral. Entonces es importante tener a nuestros pacientes en control de presión arterial, control de lípidos. A la siguiente. El silostazol en el estudio LACIT-1 pues se usó para determinar
si este nos ayudaba en la mejoría cognitiva en los pacientes con enfermedad de pequeño vaso cerebral. ¿No es la siguiente? Numerosos análisis dentro de distintos estudios, que son la mayoría chinos, pues favorecieron el uso de cilostazol. ¿Para qué? ¿No es la siguiente? Para lo que es en combinación con isosorbide, la mejoría del deterioro cognitivo. Es decir, aquí tenemos pacientes con dinitrato de isosorbide que usaron la enfermedad de pequeño vaso cerebral con una terapia antiplaquetaria, y pues la mayoría estaban en un deterioro cognitivo leve. Sin embargo, cuando lo combinaron con cilostazol, esta población se incrementó y hubo menos en un deterioro cognitivo mayor o en muerte. ¿Sale? Así. Y pues en estos pacientes en los que no está claro si tenemos una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad tipo demencia vascular, no se recomienda el uso de memantina de inhibidores de colinesterasa, porque los pacientes no mejoran, en especial si hay una combinación de los síntomas de ambas entidades. Entonces aquí pues la memantina, rivastamina, galantamina no nos va a ayudar mucho, en especial si los pacientes, como les digo, ya tienen microsangrados, lesiones de sustancia blanca, espacios perivasculares enlargados, si tienen infartos lacunares. Estos pacientes no mejoran con memantina, galantamina, rivastimina, nada de eso. La siguiente. Y ahora, dentro del estilo de vida, eso sí le ayuda a nuestros pacientes con enfermedad de pequeño vaso cerebral, porque los pacientes, sin tener un ejercicio en específico que recomienden las guías, sí mejoran pues sus fasecas, las lesiones, no hay mayor progresión de lo que es el daño dentro de nuestros cerebros de los pacientes. Entonces, ellos que recomiendan, pues, un ejercicio de 15 minutos al día, 5 días a la semana, por 12 semanas, que fue lo que usaron en el estudio. Y, pues ellos, dentro de este estudio, sale la recomendación en la guía europea, que no hay un ejercicio en específico, pero el ejercicio, el cambio del sedentarismo a un estilo de vida más activo, pues nos ayuda como intervención, en especial para modificar la morbilidad, la incidencia de eventos cerebrovasculares y cualquier causa de mortalidad. Otros inhibidores de la fosfodiesterasa, como el cilostazol, salsoalopunidol, óxido nítrico, a la siguiente. Y en los cambios de estilo de vida, el cese del tabaquismo y el ejercicio, además de la baja ingesta de sal en la dieta, que son dianas terapéuticas para que nuestros pacientes mejoren y no sigan progresando con la enfermedad de pequeño vaso cerebral que puedan desarrollar. No son estrategias para revertir el daño establecido, pero sí para evitar la progresión, porque la ventaja que nosotros tenemos en la enfermedad de tipo Alzheimer, debida a una enfermedad de pequeño vaso cerebral, es que nosotros podemos detener la progresión. No va a ser una progresión continua como en la enfermedad de tipo Alzheimer, por la combinación de los factores que nos pueden llevar ya sea a una demencia de tipo vascular o una demencia de tipo Alzheimer. A la siguiente. Y bueno, también hay distintos ensayos clínicos que íbamos a ver algunos, pero por el tiempo nos vamos a saltar, pero todas van orientadas a mejorar pues las lesiones de sustancia blanca, disminuir los microsangrados y disminuir la atrofia cerebral de origen vascular. Y bueno, como conclusiones, bueno, la enfermedad de pequeño vaso cerebral es una enfermedad que hasta hace poco no se consideraba importante, no se consideraba que había mucho que hacer, ahora sabemos que sí. Lo que quiero que se lleven de aquí es que estos pacientes con estas lesiones que parece que no dan clínica, sí están dando clínica, sí están progresando hacia un deterioro cognitivo, quizás al principio leve, y sí puede progresar en gran medida hacia una enfermedad de tipo Alzheimer o una enfermedad de demencia vascular, que si bien la enfermedad de tipo Alzheimer, la demencia de tipo Alzheimer es la más prevalente en el mundo, la demencia de tipo vascular es la segunda más prevalente. Ahora, si combinamos las dos, que es lo que generalmente pasa en estos pacientes, pues vemos que muchos de nuestros pacientes con enfermedad de pequeño vaso cerebral van a terminar teniendo un tipo de demencia, si no hacemos algo. Eso sería todo.